Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, nuevamente por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes, siempre es un gusto tratar de compartir un poquito de lo que sabemos, de lo que hacemos día con día. La enseñanza, la actualización continua es fundamental, ¿no? Para tener una práctica adecuada y pues siempre, hasta luego te estoy buscando, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Porque siempre es interesante y es conveniente estar actualizándonos y ayudándonos entre todos. Entonces, yo soy el doctor Moisés Misael Rubio Hernández, soy neurólogo clínico, egresado de la Universidad de San Luis Potosí, estuve allá en el Hospital Central. Soy médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara y cursé 2 años nada más de medicina interna en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, también acá en Guadalajara. Actualmente estoy ejerciendo en Guadalajara, estamos acá a sus órdenes y al final también les dejo ahí un correo por cualquier duda o cualquier cosa en que podamos estar apoyándolos con todo gusto. Eh, pues entrando en materia, el día de hoy vamos a platicar un poquito de estado epiléptico en urgencias y cuáles son las recomendaciones para el manejo de esto, qué es lo que tenemos que hacer. Dentro de la cuestión neurológica, en el argot neurológico hablamos que técnicamente hay dos urgencias, ¿no? O dos urgencias muy, muy importantes. Una de ellas es el EVC, el evento vascular cerebral isquémico en ventana, y el otro es esto, el estado epiléptico, porque son dos cuestiones que implican realmente un manejo rápido para que el pronóstico de nuestro paciente sea el mejor, como vamos a ver a continuación. Entonces, pues vamos entrando en materia. Esto se conoce desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya desde 1867, el doctor Trousseau nos decía en lo que conocía, en que el estado epiléptico, es decir, cuando esta convulsión es continua, algo debe estar pasando, algo especial está pasando, requiere una explicación. ¿Por qué estos pacientes no dejan de convulsionar? Claramente en aquel momento el entendimiento sobre epilepsia, el entendimiento sobre crisis convulsivas era poco, pero ya llamaba la atención, ¿no? Ya decían, ¿qué está sucediendo en estos sujetos, en estos pacientes y qué es lo que tenemos que hacer? Porque conlleva una alta mortalidad y una alta morbilidad de estos cuadros de estado epiléptico. En pocas palabras, podemos decir que el estado epiléptico es la máxima expresión de la epilepsia, es la complicación máxima que vamos a tener, hay que reconocerla y hay que tratarla de manera adecuada. En cuanto a epidemiología, ¿qué pasa? La verdad es que los números que nos encontramos en la literatura son muy cambiantes. Este estado epiléptico tiene que ver mucho con los reportes que hacen las áreas de urgencias, los hospitales grandes, qué reportes nos dan. Por lo tanto, la incidencia es muy variable. Te encuentras, como la ponemos aquí, incidencias de 1.3 casos a 74 casos por cada 100,000, y de repente en otros lados te encuentras 50 por 100,000, te encuentras 100 por 100,000. La verdad es que la epidemiología o los números claros respecto a cuántos estados epilépticos vemos por 100,000 personas son difíciles de calcular, pero bueno, tenemos ahí una idea de que es algo frecuente, ¿no? Es algo que sí vamos a ver de manera continua. En cuanto a la distribución en grupos de edad, se habla que hay una distribución como en U, ¿no? Tenemos a los niños menores de 1 año, donde hay un pico de incidencia mayor, y luego como que se calma esta curva y hasta los 60 años, arriba de 60, 65 años, como que empieza a haber otro pico de casos de estado epiléptico. Vamos a revisar que hay cuestiones comunes que podemos asociar en la infancia, regularmente son cuestiones más de tipo síndromes epilépticos, y en la etapa del adulto mayor, pues ya tenemos un montón de cosas que nos pueden explicar, desde cuestiones metabólicas, desde cuestiones infecciosas, desde cuestiones de eventos vasculares cerebrales, epilepsias que ya se conocían. Entonces, acá como que se abre un poquito más el panorama de las posibles causas de los estados epilépticos, y en los niños suelen ser como estas enfermedades de muy difícil control, como ejemplos Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, cosas de ese tipo que sabemos que son crisis convulsivas varias, ¿no? 20, 30, 50 al día de difícil control. Se dice que durante la vida de un paciente con epilepsia, un paciente que ya está diagnosticado con epilepsia,
hay un riesgo del 10% de presentarlo en los adultos y un 20% en los niños, de que van a tener uno o varios episodios de estado epiléptico. De hecho, muchas veces gente o personas, pacientes que no se sabían con epilepsia, debutan con estado epiléptico. Es la manera en la que llegan, ¿no? Y ya después, cuando haces la evaluación, ves que este paciente, pues sí, se va a quedar con su diagnóstico de epilepsia. Otros tantos tienen sus crisis, como vamos a ver, hay algunos factores que detonan los estados epilépticos y ya a lo largo de su vida pueden hacer uno que otro episodio. Sobre todo, algo que se asocia mucho es el mal apego a tratamiento. Siempre le decimos a los pacientes, una de las principales causas de por qué vas a convulsionar nuevamente es que tengas mal apego a tratamiento. Que se me olvidó, que no me lo tomé, que me sentí bien. Deja tú que tengas una crisis, puedes entrar a un estado epiléptico y esta transgresión de dosis, esta falta de dosis, apego terapéutico es una de las causas más importantes de que se presente esta complicación. Y la mortalidad es importante. La mortalidad va en promedio a un 20%, pero puede ir hasta el 40%, y estamos hablando que estos números hasta el 40% son centros súper especializados, ¿no? Centros donde tienen de todo, donde tienen todos los aditamentos, las máquinas para control o soporte vital, tienen de todo. Entonces, habría que hacer o traspolar un poquito estos números a centros donde estamos un poquito más limitados y quizá esa mortalidad pueda ir un poco más arriba. Bien, ¿qué es un estado epiléptico? ¿Cuál es la definición operacional de estado epiléptico? Es una crisis convulsiva que dura 5 minutos o más de manera continua. Antes, hace algunos años, todavía estaba yo en la universidad, se hablaba de que era una crisis que duraba 30 minutos, ¿no? Continua, y ya puedes decir que era un estado epiléptico. Se dieron cuenta, nos dimos cuenta que esta definición de 30 minutos era muy peligrosa, poco útil, porque a 30 minutos ya hay un daño importante, como vamos a ver ahorita en la definición de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Entonces, acortan considerablemente ese tiempo para hacer un tratamiento mucho más efectivo y con menos daño a largo plazo para tu paciente. Entonces dicen, crisis convulsiva que dura 5 minutos o más de manera continua, ya hay que catalogar como que esto es un estado epiléptico. O la otra definición operacional nos dice 2 crisis convulsivas entre las cuales no hay recuperación de la conciencia basal. Tiene su crisis, nunca despertó el paciente o nunca regresó a su basal y viene otra crisis nueva. Entonces, ahí podríamos pensar también que cumple este criterio de estado epiléptico cuando hay 2 crisis. Es importante la cuestión de la recuperación de la conciencia basal, hacer como ese asterisco, porque a lo mejor es alguien que ya tiene un problema, ¿no? Es alguien que ya tiene un deterioro de conciencia previo y ese es su basal, y si no lo conocemos, pues podemos decir, híjole, a lo mejor no regresó a su conciencia, a su estado normal, y lo puedo catalogar como un estado epiléptico y empiezo a hacer un tratamiento agresivo. Entonces hay que sí preguntar cuál es el basal de nuestro paciente. Si realmente no lo recuperó, pues bueno, pensar en que sí sea un estado epiléptico. Esto es definición operacional, esto no lo podemos olvidar. Estas 2 cositas hay que traerlas siempre en la mente, para poder decir, esto es una sospecha o esto es un estado epiléptico y empezar el tratamiento lo más pronto posible. Se me brincó. Ahorita me regreso, se me brincó, perdón. Y esta definición es la que nos da la Liga Internacional contra la Epilepsia. Acá es un poco más robusta la explicación y entendemos la cuestión de los tiempos. En la primera definición nos dicen que es una condición que resulta ya sea de la falla de los mecanismos responsables de la terminación de una crisis o del inicio de los mecanismos responsables para el término de una crisis, lo cual nos va a llevar a crisis anormalmente prolongadas. Es decir, nos da el tiempo 1, 5 minutos. Hay que entender entonces que las crisis convulsivas se autolimitan. Normalmente se autolimitan. Una crisis tónico-clónica generalizada, que es como la común que llegamos a ver, tiene una duración de 1 a 3 minutos, típicamente, y sola va a ceder, sola se va a quitar. Pero acá el problema que estamos viendo es que justamente estos mecanismos que deberían determinar a la crisis no están funcionando, o fallaron o no iniciaron, y por eso se hace esta crisis
perpetua, se hace más prolongada. Entonces, a partir de 5 minutos de crisis, tú dices, ¿sabes qué? Estos mecanismos ya fallaron. Algo tenemos que hacer porque no iniciaron, porque fallaron, no va a parar. Tenemos que nosotros darle fármaco para poder pararla. Y la segunda parte de la definición nos dice que puede tener consecuencias a largo plazo, que consideramos el tiempo 2, y a partir de 30 minutos ya está demostrado que hay muerte neuronal, que hay lesión neuronal, que hay alteraciones de las redes neuronales. Claramente depende del tipo y duración de la crisis. No es lo mismo una crisis tónico-clónica generalizada a 30 minutos a una crisis de ausencia que dura 30 minutos. Es mucho más agresiva, mucho más dañina una tónico-clónica generalizada, pero entendemos que a partir de 30 minutos, que era el corte de tiempo que usábamos hace muchos años, ya hay muerte neuronal, o sea, ya cuando estás actuando, ya hay un daño ahí. Por eso acortamos estos tiempos, por eso se acortaron esos tiempos para tratarlo de manera inmediata y en la medida de lo posible evitar que llegue a mis 30 minutos donde va a haber un daño probablemente irreversible. Regreso acá a los mecanismos fisiopatológicos. Decíamos, fallan los mecanismos. ¿Qué es lo que pasa entonces fisiopatológicamente en estos pacientes? En primera instancia, aunque no es como que esto inicia primero y luego el otro, no es en orden descendente como lo vemos aquí, algo que nos va a ayudar a que frene la crisis, como bien sabemos, es GABA, este ácido gamma aminobutírico, que es un inhibidor del sistema nervioso central. Lo que pasa acá es que hay una alteración progresiva y marcada de esta función inhibitoria. El GABA deja de hacer su función como quisiéramos en frenar a esta crisis. Al mismo tiempo o seguido inmediatamente de esto, hay pérdida de receptores GABA, porque estos GABA como que se esconden, como que les da miedo los receptores y dicen, ay no, aquí hay mucho desorden, y se internalizan a la neurona por endocitosis, y entonces, aparte de que está fallando la función inhibitoria per se del GABA, también los receptores se esconden y no tenemos con quién actuar. Además, empieza a haber una actividad incrementada de los receptores excitatorios de NMDA y AMPA. Por lo tanto, todo esto lleva a promueve a un estado hiperexcitable. La poca intervención o baja intervención de los inhibidores como GABA y el excesivo estímulo que recibe por el aumento de los receptores de NMDA y AMPA. Entonces, estos mecanismos son de los que hablábamos, ¿no? Que fallan en esta etapa 1 y entonces ahí es donde entramos con los medicamentos, como vamos a ver más adelante, justamente una primera línea de tratamiento pues va a trabajar aquí, a GABA. ¿Qué otras cosas hemos encontrado? Hay aumento de sustancia P, que es una sustancia excitadora también, y hay disminución de neuropéptido Y en estos pacientes, que es una sustancia inhibidora. Seguimos perpetuando este estado hiperexcitable neuronal. Y si el estado epiléptico persiste, si dura mucho tiempo este estado, empieza a haber también cambios en la regulación del microARN, en la metilación, aquí es ADN, como que se me corrigió, es ADN, y entonces empezamos a tener cambios genéticos que van a hacer todavía más difícil el control del estado epiléptico. Entonces aquí hay una primicia que no podemos olvidar. Entre más nos tardemos en controlar el estado epiléptico, más difícil va a ser su control. Entonces, hay otra frase importante en la neurología, ¿no? Tiempo es cerebro. Aquí es súper importante. Entre más rápido controlemos esto, menos daño neuronal vamos a tener. Entonces, esta gráfica nos ayuda a entender y a recordar lo que hemos platicado hasta el momento. Aquí está el paciente y a los 5 minutos de lo que hablamos de un estado epiléptico tónico clónico generalizado, a los 5 minutos el tratamiento ya debería iniciarse. ¿Sabes qué? Ya me cumplió el tiempo de las crisis, ya hay que iniciar. Y se supone entonces que al tiempo 2 ya deberíamos de controlarlo, porque de aquí en adelante empieza el daño. El tiempo en cuanto a estado epiléptico tónico clónico generalizado está como bien delimitado, ese sí está muy bien marcado, es el que conocemos a detalle. Cuando hablamos de estados epilépticos focales, por ejemplo, que nada más está el brazo ahí con movimientos clónicos, por ejemplo, se es un poquito como más permisivo con los tiempos. Le decimos, bueno, a los 10 minutos, si no se ha quitado, puedo iniciar mi manejo
y puedo pensar que hasta los 60 minutos empieza a haber un daño. Esta es una cuestión un poquito más hipotética, porque como son estados más tranquilos, es una actividad eléctrica más tranquila y más restringida, por eso se sugiere que pudiéramos ser un poquito más permisivos, y lo mismo pasa con el estado epiléptico de ausencia. El paciente está en ausencia todo el tiempo, y acá dicen, bueno, igual déjalo 10, 15 minutos, y ya pensamos en iniciar tratamiento. Estos dos de acá pues no son tan comunes, y entonces también eso no permite que haya como tan buena evidencia al respecto. La recomendación propia es, si estás pensando que es un estado, ya sea generalizado, ya sea focal o ya sea ausencia, no te esperes tanto, empieza tu tratamiento y saca al paciente de esas crisis convulsivas que está teniendo. Hay otras definiciones que también hay que tomar en cuenta y hay que conocer, y uno de ellos es el estado epiléptico refractario. Este estado epiléptico refractario se considera, o le ponemos este nombre, cuando no hay control de las crisis, cuando ya usamos medicamentos de primera y segunda línea. Vamos a ver ahorita todo el esquema, todo el algoritmo de tratamiento. Pero entonces ya usaste 2 fármacos, sigue convulsionando, ya entra esta parte de refractario. Lo ideal, la intención es que no me pasen el refractario, ¿no? Aunque sí, dependiendo de dónde lo revisemos, 20, 40% de los pacientes se brincan a un estado refractario. Y luego tenemos el estado epiléptico superrefractario. En este, el estado epiléptico continúa a pesar de que usamos agentes de tercera línea. En este caso, los agentes de tercera línea ya son anestésicos, por más de 24 horas. Ya tengo a mi paciente sedado 24 horas y de todos modos sigue convulsionando. Estamos hablando de un estado epiléptico súper refractario. No son los más comunes, pero hay que conocerlo, ¿no? Hay que saber que también esto existe y que, como vamos a ver más adelante, pues tenemos que apoyarnos de algunas otras alternativas en el tratamiento para sacar a nuestros pacientes del estado epiléptico. ¿Cuál es la etiología de estos estados? Podríamos dividirlos en las cuestiones agudas y en las cuestiones crónicas. En la cuestión aguda, evento vascular cerebral, tanto isquémico como hemorrágico, aunque claramente los hemorrágicos son más epileptogénicos. El trauma craneoencefálico podría ser el origen del debut de un estado epiléptico, una neuroinfección, y dentro de la neuroinfección hay que como puntualizar que la encefalitis viral es la causa más común de estado epiléptico refractario. Entonces, hay una encefalitis por herpes, suele ser frecuente que se nos brinquen, si hacen estado epiléptico, hasta un refractario. No me responden a mis fármacos de primera y segunda línea. Hipoxia cerebral. Esto es algo así como súper ominoso, algo que no queremos ver, porque las hipoxias cerebrales que después hacen estado epiléptico son cuadros que tienen un pronóstico muy malo, que regularmente no revierten. Estos pacientes con hipoxia cerebral hacen estados epilépticos mioclónicos. Entonces nada más están con sus mioclonías, incluso en cara, en párpados, por el cuerpo. Muy pobre respuesta a tratamiento, y a pesar de que a lo mejor se controla visualmente los movimientos, les haces un electroencefalograma y siguen con descargas eléctricas epilépticas. Es decir, ya no veo yo nada de brinquitos, ya no veo nada de movimiento, no veo nada convulsivo, pero en el electroencefalograma persisten los eventos de descargas eléctricas. Y entonces sí es la verdad una situación muy complicada y con un pronóstico muy malo. PRES, el síndrome de vasoconstricción posterior reversible, encefalopatía posterior reversible, perdón. También no es lo frecuente, pacientes con descontrol hipertensivo, pacientes renales que me hacen este síndrome de PRES, pudieran debutar también con estado epiléptico, las encefalitis autoinmunes que a recientes años, probablemente en los últimos 10 años, 15 años, han tenido como un boom, quizá porque no las conocíamos y ahora ya sabemos que existen, pueden debutar con estados epilépticos. Estas siglas de NORCE significan en inglés estado epiléptico refractario de reciente inicio o nuevo inicio, pacientes que debutan de la nada con su estado epiléptico y son muy difíciles de controlar. Una cuestión
que se asocia mucho con estas encefalitis son los anticuerpos anti-NMDA. Estos que en un principio se describían en niñas con teratomas, que empezaban a hacer estos anticuerpos, pero bueno, ya hemos visto que hay casos en adultos mayores con otros tipos de tumores, o sea, no es exclusivo de los teratomas. Sepsis también, puedes debutar de manera aguda con un estado epiléptico. Cuestiones metabólicas, siempre hay que tener en cuenta dentro de nuestro abordaje diagnóstico, pensar en desequilibrios metabólicos, principalmente hipoglucemia, hiperglicemia, electrolitos, ver cómo andan, hígado, riñón, siempre como checar toda esta parte, porque también pudiéramos tener un componente metabólico, sobre todo si es una persona que no se conocía, ¿no? Con epilepsia, que le haces una tomografía y pues no hay nada. Entonces, también lo metabólico es parte de un abordaje completo. La abstinencia a drogas, de repente también nos pueden debutar con estados epilépticos, la abstinencia a alcohol, toxicidad a ciertas drogas o a ciertos medicamentos, y lo que les comentaba, el mal apego terapéutico. No necesariamente tienen que ser drogas, o sea, de abuso. Pueden ser el mal apego a sus medicamentos de uso para epilepsia. No me lo quiero tomar, nos pasa mucho, me cae mal, se me olvidó, y bueno, van y debutan con su estado epiléptico por este mal apego terapéutico. Y en las cuestiones crónicas, pues epilepsias que ya se conocían, de repente tienen sus episodios de estados epilépticos, tumores cerebrales, pueden debutar con esto, o patologías cerebrales previas, algún trauma, algún evento vascular cerebral, alguna displasia cortical. Lo más frecuente que podemos encontrar suelen ser en agudo y regularmente asociado a mal apego terapéutico. Les decía que hay muchos tipos, ¿no? De crisis o de estados epilépticos. Entonces tengo desde los estados epilépticos convulsivos en los que vemos que nuestro paciente está teniendo las crisis, el más frecuente, el generalizado, donde puede empezar con su generalizado desde el inicio, o puede ser que empezó la focal, el movimiento en la mano, en la pierna, y luego ya se generalizó y empezó el estado. Tengo los estados mioclónicos, como los que les digo, que pueden verse en hipoxias. No es lo único, en los niños con ciertas enfermedades como enfermedad de la fora, Dravet, pueden hacer estados mioclónicos. En los niños también de repente es frecuente encontrar estados convulsivos tónicos. No se mueven, solamente están en sus posturas tónicas. En síndrome de Lennox-Gastaut de repente podemos ver esto. Estados convulsivos clónicos, atónicos, la verdad es que esto es muy raro, pero también está descrito. O hay gente que me hace estados epilépticos focales. Aquí podemos incluir a la epilepsia parcialis continua. Esta epilepsia parcialis continua, el paciente vive convulsionando, pero puede ser, por ejemplo, la cara, ¿no? Nada más las crisis clónicas quizá en la cara por un daño en nuestro cerebro, algo que sucedía mucho antes de toda la era de vacunas, la encefalitis de Rasmussen, hacía este daño cortical importante y quedaban con su epilepsia parcialis continua, ¿no? Vivían con su epilepsia, pero como estaban despiertos, como estaban conscientes, pues bueno, ahí medio los dejábamos a que estuvieran con su epilepsia, pero pues lo consideramos realmente un estado focal. Ahora hay que intentar tratarlos, ¿no? Ya que tenemos un poquito más de herramientas. Y por otra parte, también tenemos el estado epiléptico no convulsivo. Este estado epiléptico no convulsivo es algo que probablemente ya hayamos escuchado, pero que hay que traer siempre en la mente. ¿Qué pasa? En la unidad de terapia intensiva, ya metiste a tu paciente porque tenía su estado epiléptico, tuviste que usar todos los pasos de tratamiento que vamos a ver a continuación. Quieres quitarle el medicamento y no despierta. O sea, le quitaste la sedación y no despierta. ¿Por qué no despierta? ¿Será que no ha limpiado bien el fármaco? Entonces, le pegas un electroencefalograma y sigue convulsionando, sigue teniendo crisis eléctricas. Entonces, el cerebro sigue con su electricidad anormal, aunque tú ya no veas nada de movimiento, y podemos pensar en un estado epiléptico no convulsivo. No es raro tampoco que en pacientes que entran a terapia, no necesariamente por estado epiléptico, que entran por algún cuadro de lo que sea, pero que necesitaron intubarse, una sepsis, un traumatismo craneoencefálico, no sé, un descontrol urémico,
Los quieres despertar y lo mismo, no te despiertan como deben. ¿Por qué? Muchas veces están en estado epiléptico no convulsivo. Entonces, acá el tip es, en terapia intensiva, un paciente que no me despierta a lo que yo hubiera esperado, después de un estado epiléptico o después de un evento importante médico, pone un electroencefalograma. Tal vez está teniendo un estado epiléptico no convulsivo y hay que tratarlo para quitar esas crisis eléctricas que está presentando el paciente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando llega un paciente con estado epiléptico? Ya me convulsionó 2, 3 veces ahí en urgencias sin recuperación de la conciencia. Es una crisis que ya duró 7 minutos y no ha cedido. Pues bueno, obviamente lo primero hay que tener la sospecha clínica de este estado epiléptico y hay que empezar a sacar los laboratoriales de rutina. Si se puede, si tenemos a la mano ahí, pues le ponemos un electroencefalograma, ¿no? Esto de repente es más complicado tenerlo a la mano, pero si se puede, se lo ponemos de una vez y si consideramos necesario hacer un estudio de imagen. Los signos vitales, claramente, hay que estar checando que no vaya a estar ahí con algo que nos explique, ¿no? Está desaturando, está hipotenso, no será por ahí el estado epiléptico que está teniendo mi paciente. Y dentro del abordaje básico que se recomienda para estos pacientes es una biometría hemática buscando la cuestión infecciosa, un panel metabólico buscando la cuestión de electrolitos, buscando la cuestión de hígado, buscando la cuestión de riñón, electrolitos con mucho énfasis a calcio y magnesio, sin dejar de lado al sodio, que también es muy importante, y la glucosa, ¿no? Aunque sea una glucometría capilar para ver dónde estamos, en lo que sale la glucosa sérica central. Entonces, mientras algo que pudiera decirnos, ok, glucosa tampoco es lo que nos está explicando nuestro cuadro, vamos a seguir investigando. Ahora, es un paciente que ya se conocía con epilepsia y si es posible, le medimos los niveles de fármaco antiepiléptico para ver si hubo transgresión de dosis, para ver si hubo alguna intoxicación, porque paradójicamente hay algunos fármacos antiepilépticos que me pueden generar crisis. Fenitoína que tiene una curva farmacocinética ahí media extraña, entonces a partir de 300, 400 miligramos la curva se dispara y puede hacer una toxicidad que en algunas ocasiones puede tener o presentar crisis convulsivas, aunque, insisto, lo más frecuente es que no se tomen el medicamento como deben y ya te das cuenta, ¿no? Están los niveles ceros, oye, ¿qué onda? No, sí me lo tomaba, ¿y cuál? Está todo ahí guardado en casa, es algo frecuente ahí de repente con adolescentes. Tomografía de cráneo, siempre que tengas una sospecha, no sabes qué pasó, no conoces al paciente, pues bueno, hay que ver al cerebro, ¿no? Tienes factores de riesgos cardiovasculares, tienes trauma, hay que ver qué pasó, si no hay algo más que tratar. Como les decía, electroencefalograma si es posible. Y otros que podríamos pensar en investigar cuando tenemos un estado epiléptico, un panel de toxicología, ver si no hay ahí alguna sustancia ilícita que esté consumiendo el paciente, una resonancia magnética. De primera instancia es difícil, entendemos y recordamos que la resonancia magnética es un estudio que dura un rato, dura 30, 40 minutos, y entonces tú lo que quieres es rápido quitar el estado epiléptico. Entonces, más bien esta resonancia la reservamos como cuando ya tiene el paciente un rato, un día, 2 días, y no se quita el estado, bueno, ahora sí mételo para ver si hay algo que se nos está escapando. Punción lumbar, cuando estás pensando en una cuestión infecciosa. Estudios ya más avanzados, como una tomografía por emisión de positrones, un PET, cosas que ya se nos complican en la literatura médica, sobre todo, ya ven que nos basamos mucho en literatura europea y estadounidense, pues ellos nos marcan estos estudios que pues, son muy difíciles de repente de realizar. Entonces, en estos, pues vemos focos de hipermetabolismo en la zona donde está descargando mi cerebro, que me podría servir a lo mejor para una cirugía de epilepsia, pero para fines prácticos pues es un poquito difícil. La espectroscopía que la meteríamos con la resonancia, un panel para neoplásico y autoinmune, por aquello que mencionábamos de las encefalitis autoinmunes, paciente joven, paciente que no le encuentras nada o paciente con un cáncer, pues esta es una buena sospecha, que te debutan con epilepsia de la nada, que te debutan con estado epiléptico de la nada, pues los anticuerpos paraneoplásicos y autoinmunes podrían ser una opción que nos dé la respuesta a lo que está pasando.
Si de casualidad estás en un centro donde haya resonancia y le quieres meter al paciente al resonador en el momento en que está el estado epiléptico, se han encontrado algunas cuestiones que te dicen pues, que en efecto hay un problemón ahí, ¿no? Se ven áreas hiperintensas en la secuencia T2, pueden haber restricción en difusión, le metes el gadolinio, le metes el contraste y hay un realce así como parchadito por el cerebro, hay aumento de flujo cerebral cuando haces la secuencia de perfusión, y todo esto por edema cerebral. La verdad es que, insisto, no es un estudio como muy necesario ni indispensable. Estas cuestiones las vemos en la literatura, las vemos como un área de investigación, pero aquí el punto es tratar pronto y esto nos va a quitar tiempo. Entonces, también hay que pensar, además de hacer mi abordaje diagnóstico de qué es lo que me puede explicar este estado epiléptico, pues abrir también un poquito la posibilidad de un diferencial donde hay pacientes que nos hacen estados epilépticos psicogénicos, a esos pacientes donde algo no te cuadra, donde algo no está normal, no me está respondiendo a fármacos, pero lo veo muy tranquilo, a lo mejor puede ser un estado epiléptico psicogénico. Entonces, a ese le pones su electroencefalograma y ya te das cuenta que no hay actividad eléctrica, ¿no? Que no hay actividad eléctrica normal y ya te puedes quitar el diagnóstico de un estado epiléptico real. Encefalopatías sin respuesta, por ejemplo, una falla respiratoria hipercárbica, algunas otras alteraciones metabólicas, que es parte de tu abordaje que platicábamos en la diapositiva previa. Pacientes con muchas mioclonías, pueden ser las hipoxias cerebrales, ya nos han tocado casos ahí que nos hablan, oye, está en estado epiléptico, llega, son puras mioclonías, ¿qué pasó? Pues es que hizo paro y la sacamos al paciente y bueno, ya desafortunadamente estamos, sí, un estado epiléptico mioclónico, pero ya es muy difícil que tengamos una recuperación. Y la otra que podríamos pensar dentro del diagnóstico diferencial es movimientos anormales, ciertos tipos de temblor, ciertos tipos de distonía. Distonía, para recordar la definición, es un movimiento en el cual hay contracción simultánea de músculos agonistas y antagonistas. En términos más sencillos, está como torcido, ¿no? Está torcida la mano, está torcido el pie, está torcido el cuello, el tronco. Eso es un movimiento distónico. Hay pacientes con Parkinson que me pueden hacer reacciones distónicas y entonces están torcidos continuamente y podríamos pensar, está convulsionando, ¿no? Entonces hay que tener ahí en la mente también los otros antecedentes que pudiera tener nuestro paciente y ver, no sea un movimiento anormal. ¿Tienes duda? Ponle el electroencefalograma para ver si sí es descargas eléctricas lo que estás teniendo, descargas epilépticas. Y bueno, entrando a la parte quizá más interesante o que más atención tendríamos que poner, ya identifiqué, ya abordé si es un estado epiléptico, ¿qué le hago? Ahora sí viene la parte interesante, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en estos pacientes? Pues en primera instancia reconocerlo temprano para iniciar tratamiento temprano, porque te va a llevar menor morbimortalidad, vas a usar probablemente menos fármacos, lo que te va a llevar a menos interacciones, a menos efectos adversos, y obviamente reducción de la duración de las crisis, que serían como nuestros objetivos primarios al reconocer e iniciar tratamiento de manera temprana. El curso clínico de un estado epiléptico entonces va más o menos así. En la etapa 1 consideramos la fase temprana, donde es un estado epiléptico inminente. ¿Cuándo consideramos esto? De 5 a 10 minutos. Entonces, ya tiene mis 5 minutos convulsionando, ya está muy inminente esto, inicia el tratamiento. En la etapa 2, lo consideramos un estado epiléptico establecido, que iríamos de 10 a 30 minutos. Acá como que dirías, bueno, todavía lo quito, todavía lo puedo cortar, ya tiene 10 minutos convulsionando, ya se estableció. Y en esta etapa 2, normalmente es cuando ya empezamos fármacos de segunda línea, que vamos a ver ahorita. En etapa 3, ya es el estado epiléptico refractario. ¿Se acuerdan de esa definición que decíamos, ya falló el manejo nivel 1, ya falló el manejo nivel 2 y mi paciente sigue convulsionando? Esto normalmente se da de 30 a 60 minutos. ¿Se acuerdan del tiempo 2 que decían a partir de 30 minutos ya hay daño neuronal? Entonces, ya lo consideramos refractario, ya algo nos falló y va a empezar a haber daño. Por eso tenemos que ir en esta etapa 3 a los anestésicos. Y en etapa 4 es el estado epiléptico superrefractario, que como hemos visto en la definición,
continúa el estado a pesar de que llevemos el manejo con anestésicos por más de 24 horas. Aquí puede durar mucho tiempo. Esto ya cuando estamos en este superrefractario son esos casos que se nos prolongan 3, 4 días con las crisis. Ya se tornan muy difíciles, es cuando empezamos a usar las alternativas de emergencia y no que no cuentan con tanta evidencia científica a fin de tratar de quitar ese estado epiléptico. Entonces, vamos en orden. Etapa 1, ¿cuál es el medicamento? ¿Cuáles son los medicamentos de elección cuando tienes tu paciente en etapa 1 de las crisis? Es importante recalcar que aunque las benzodiazepinas son la etapa 1 y son muy buenas para controlar estas crisis, hay que usarlas o hay que tratar de usarlas cuando ya se cumple ese criterio, o sea, cuando ya te estás yendo a 5 minutos, 6 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo, si tú lo pones a lo mejor en una crisis que va a durar 2 minutos, se va a autolimitar, no necesitamos la benzo, ¿no? Solamente es como ese uso que de repente le damos a las benzodiazepinas y que, aunque no es frecuente, pudiéramos tener algunos problemas como paro respiratorio, paro cardíaco. Entonces, ¿cómo esperar? Bueno, si me está cumpliendo mi criterio para estado epiléptico, inicio mis benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas ves el nivel 1 y hay un rápido control de las crisis en 2/3 de los pacientes. Tenemos muchas opciones. La evidencia nos dice, en Cochrane, estas revisiones sistemáticas, estos metaanálisis que hace Cochrane en 2014, nos decía, lorazepam es lo mejor, lorazepam es superior a diazepam. Lo malo es que, al menos en los hospitales en los que yo he estado, hablo San Luis Potosí, Guadalajara, es difícil encontrar lorazepam. No sé cuál será la experiencia en otros estados o en otros, no sé si hay gente de otros países, pero es difícil encontrar lorazepam de repente en el ámbito público. Entonces, una cuestión que se usa mucho es diazepam, pero la Cochrane en esta revisión nos dice, pues si tienes lorazepam es lo que mejor resultado te va a dar. Para 2016, este doctor Brigo, él nos dice en su estudio que realmente no había una estadística significativa, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre lorazepam y diazepam cuando lo administramos intravenoso. Esto en relación a ciertos parámetros como el cese de la crisis clínica, la continuación del estado requiriendo otro fármaco, el cese de la crisis con una sola dosis del medicamento, la necesidad de ventilación mecánica cuando usamos este fármaco o hipotensión clínicamente relevante. Él hizo esta comparativa entre los dos fármacos y dice, no, la verdad el que tengas, ¿no? Con los dos nos va igual de bien. Estas son las vías intravenosas, entonces siempre que llega tu paciente y ya tienes la sospecha de estado epiléptico, y bueno, en urgencia siempre se hace pues una vía, ¿no? Siempre hay que traer una vía para lo que se necesite. Pero si acaso no pudiéramos tener una vía porque el paciente está moviéndose por la crisis, no es muy difícil agarrarle una vía, hay estudios que nos dicen, y si se lo pongo intramuscular, por ejemplo el midazolam, sí, buenas respuestas. De hecho, en este estudio, cuando usaban el midazolam intramuscular, había una respuesta de 73.4% contra un 63.4% del lorazepam IV. Entonces, es una excelente opción. Este estudio, de hecho, se hace desde el nivel ambulancia. O sea, desde que el paciente va y lo recoge la ambulancia, pues ya trata de cortar la crisis, te está cumpliendo los criterios diagnósticos, córtala, no tengo vía, vas, midazolam intramuscular con buenas respuestas en una buena cantidad de pacientes. Ahora, tienes otras opciones, estás en casa, sabes que tu paciente convulsiona y a lo mejor ya me está haciendo un estado epiléptico, se puede sensibilizar a la familia y hay presentación de midazolam nasal y bucal. Son como unos triangulitos que tienen así como unas alitas y lo apachurras y sale el medicamento disparado hacia la nariz. También buenas respuestas y es una cuestión que podrías hacer tú como familia, ¿no? Para tratar de romper el estado epiléptico en caso dado. Entonces, midazolam por otras vías diferentes a la intravenosa también es una alternativa buena, es una alternativa rápida, práctica, razonable, segura y efectiva. Entonces también podríamos tenerlo
como una buena opción, sobre todo en entornos no hospitalarios, en entornos como casa o en entornos como ambulancia. Y hay que saber que hasta el 40% de los pacientes pueden llegar a ser resistentes a benzodiazepinas. Entonces, ahí es cuando brincamos a nuestra segunda etapa. Si queremos las dosis ahí de midazolam oral, le damos 10 miligramos y se puede repetir esta dosis a los 10 minutos. Le puedes dar 10 miligramos también intramuscular, a menos que sea un paciente mayor o que pese muy poquito, menos de 50 kilos, pues le bajas la dosis y también se puede repetir en 10 minutos. Entonces, ahí lo único que nos faltaría es que a lo mejor tu paciente hizo mucha depresión respiratoria, pues tener ahí el tanque de oxígeno o algo a la mano si se lo vas a poner intramuscular, ¿no? Y otra vía que también podríamos utilizar, aunque por cuestiones de pudor y otras situaciones no se usa mucho y de hecho es difícil encontrarlo también, al menos yo nunca he visto en México, diazepam rectal. Por la alta vascularización que tiene la zona rectal, pues podríamos ponerlo en esta zona en casos necesarios, ¿no? Donde no lo podemos agarrar vía, donde no tengo otro fármaco, pudiera ser también una opción esta vía de administración. Entonces, ya estamos hicimos la etapa 1, benzodiazepinas, frenó el estado epiléptico, qué bueno, pero no frena el estado epiléptico a los 10 minutos, tenemos que empezar con la etapa 2. En la etapa 2 ya usamos fármacos antiepilépticos más en forma, como fenitoína, fosfenitoína, valproato, levetiracetam, fenobarbital, acosamida. Todos estos son de los más usados, pero realmente no hay una evidencia franca para elegir uno sobre otro. Algunos artículos dicen los mejores son fosfenitoína, valproato y levetiracetam. Pero la verdad es que cuando revisas la evidencia que se tiene, no hay uno que gane con mucho sobre los demás. Entonces, ¿cuál usar? El que tengamos a la mano. ¿Cuál usar? El que sepamos a lo mejor que le va a dar un mejor beneficio a nuestro paciente, ¿no? A lo mejor mi paciente ya tomaba fenitoína y a pesar de la fenitoína me hizo un estado epiléptico. Ah, bueno, pues le voy a iniciar el manejo con un valproato, le voy a iniciar el manejo con un levetiracetam para tratar de complementarle el tratamiento. Cosa importante, si por alguna razón vamos a poner en la misma vía una infusión de benzodiazepina y la fenitoína, también en infusión, no hay que combinarlas porque se cristaliza la fenitoína, así como con soluciones glucosadas. Entonces, por vías diferentes para que no nos vaya a pasar eso, se precipita, era la palabra que estaba buscando. Entonces les decía, bueno, ¿cuál es mejor? Acá revisamos otro metaanálisis donde dice que hay un mejor control de crisis con valproato en un 75.7% y fenobarbital con un 73% contra levetiracetam y contra fenitoína que se baja hasta un 50%. La evidencia, insisto, es que es muy cambiante entre los estudios. No podemos decir, ah, claro, este es el gold standard, este es el mejor. El mejor es el que tienes a la mano, el mejor es el que sabes usar, el mejor es el con el que estás familiarizado para tratar a tu paciente. Y por perfil de tolerabilidad, se prefiere el valproato y levetiracetam. ¿Por qué? Fenitoína y fosfenitoína, hay que recordar que tienen un rango de infusión limitado. Fenitoína no podemos pasarlo a más de 50 miligramos minuto la infusión y fosfenitoína no lo podemos pasar a más de 150 miligramos minuto. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo de arritmias, porque hay mayor riesgo de síndrome de guante morado. Empiezan a tener cambios en mano por la administración de estos medicamentos. Ahora dices, bueno, fenobarbital, el problema con fenobarbital es que lo seda demasiado y ya no sabes qué fue, si una u otra, ¿no? Y como los barbitúricos pueden tener algunos otros efectos que vamos a platicar más adelante cuando hablemos de barbitúricos en la etapa 3. Entonces, por eso se habla de este perfil de seguridad respecto a valproato y levetiracetam, que incluso puedes meter los bolos de tratamiento de manera muy rápida y de manera muy segura. Más adelante les voy a enseñar un algoritmo con las dosis de estos fármacos para poder saber a cuál voy a elegir y cómo es que lo voy a administrar. La acosamida, el otro fármaco que venía ahí en la diapositiva anterior, hay un estudio ahí con 136 pacientes con estado epiléptico refractario, esto ya fue para refractarios, donde el 50% eran convulsivos, el 31% eran focales y el 19% eran generalizados,
y se obtuvo un rango de éxito del 56%, un poquito más que la fenitoína, pero recordar que acá fueron pacientes que ya estaban en refractario, ya estaban después de línea de tratamiento 1 y 2. ¿Cómo se da la lacosamida? Le damos un bolo de 400 miligramos y después se le pueden dar de 200 a 400 miligramos al día. Cosa importante, y que vamos a ver en esa diapositiva, es que los fármacos de segunda línea hay que hacer una dosis de carga. Esa dosis de carga es una dosis grandota, una dosis de impregnación del medicamento y luego ya se deja con horario, como vemos aquí, un bolo de 400 y luego ya lo continuamos con horario. Este bolo, esta dosis de impregnación que la podemos usar con cualquiera de estos, fenitoína, la valproato, la levetiracetam, es justamente para saturar rápido al paciente de medicamento y tratar de frenar lo más pronto posible el estado epiléptico. Entonces, esta tablita nos resume a los medicamentos que hemos platicado de segunda línea. Fosfenitoína y fenitoína con una dosis de impregnación de 20 miligramos kilo, la dosis inicial. Entonces, no, pues pesa 70 kilos mi paciente, a 20, 1400 miligramos, esa va a ser mi dosis de carga. Nada más hay que recordar que hay un tope en cuanto a la velocidad de administración, 50 para fenitoína, 150 para fosfenitoína. Y después ya lo dejas con una dosis de mantenimiento de 100 miligramos cada 8 horas para cualquiera de los dos. Efectos adversos, los que platicábamos, arritmia, hipotensión, y podríamos agregar con fenitoína más riesgo del síndrome de guante morado que platicábamos. Cuidado si usamos, por alguna razón, combinamos fármacos, ácido valproico y fenitoína, interactúan aumentando sus niveles libres, por lo tanto pudiera haber un poquito más de toxicidad. Entonces hay que recordar esto por si nos vemos en la necesidad de hacer una doble terapia. Ya hablamos de la lacosamida, levetiracetam, una dosis de carga de 1000 a 3000 miligramos, incluso hay quien se anima a poner 4500, válido, seguro, y después dosis de mantenimiento de 500 a 1500 cada 12 horas. Una droga, un medicamento muy seguro, rara vez te da problemas de comportamiento, pero bueno, acá lo importante es que se quite el estado, ¿no? Y este paciente ni siquiera le vas a notar los problemas de comportamiento, la idea es que se quite la crisis convulsiva. Fenobarbital, con una dosis de impregnación de 20 miligramos kilo. Cuidado porque tiene propilenglicol y de repente se nos pueden intoxicar, me hacen acidosis los pacientes por este fenobarbital. Topiramato, la verdad es que topiramato es un medicamento que usualmente reservamos para casos más refractarios o superrefractarios porque más como un coadyuvante, más comparado contra una monoterapia, porque es un fármaco que no tenemos en presentación intravenosa. Entonces, regularmente no me está funcionando, lo agrego a mi manejo de base para que me ayude a controlar las crisis. Y el ácido valproico, frecuente tenerlo, pienso yo que de lo que más frecuente tenemos en nuestro medio, fenitoína y ácido valproico. El ácido valproico es una dosis de carga de 20 a 40 miligramos por kilo. Podríamos ir a la dosis tope, 40 por kilo. Esa es una dosis de carga, insisto. Y luego ya mantienes entre 500 y 750. ¿Cuáles son los efectos adversos más serios que podríamos buscar con ácido valproico? Trombocitopenia, pancreatitis, hepatotoxicidad, hiperamonemia. Bueno, sobre todo pacientes que dices, bueno, ya trae un problema hepático, a lo mejor ácido valproico no es mi mejor opción. Ya le di benzodiazepinas, ya le di un fármaco de segunda línea con su dosis de carga y mi paciente está convulsionando, sigue convulsionando, ya tiene media hora convulsionando a pesar de que ya usé mis dos fármacos de línea 1 y 2. El 31 al 43% de estos pacientes con estado epiléptico no van a controlarse con esas líneas y vamos a la tercera línea. ¿Qué podemos usar en tercera línea? Tiopental, pentobarbital, midazolam, propofol. ¿Cuáles son los más usados? Mida, 59%, propofol, 32%, y los barbitúricos en menor proporción. ¿Por qué? Porque son como más buena onda, midazolam y propofol. Son más fáciles de manejar que un barbitúrico.
y se limpian de nuestro sistema mucho más rápido que los barbitúricos, entonces podemos evaluar a nuestro paciente cómo va despertando de manera más rápida. Con el propofol hay que tenerle cuidado también con las dosis, sobre todo si lo usamos a dosis altas, más de 5 miligramos kilo hora por más de 48 horas, porque algunos pacientes hacen una reacción relacionada a la infusión de propofol, donde empiezan con rhabdomiólisis, donde empiezan con problemas cardíacos. Este síndrome se llama PRIS, Propofol Related Infusion Syndrome. Entonces, hay que nada más como vigilar esa parte, sobre todo, insisto, con dosis muy altas. Es un fármaco muy bueno, pero si necesito dosis muy altas, hay que checar los otros parámetros que estamos mencionando. Y cuando revisamos la literatura, en 2 revisiones sistemáticas, ninguno es mejor que otro. ¿Cuál quieres? Mida, propo, barbitúricos, ¿cuál quieres? El que tú quieras, el que tengas a la mano. Es más común tener midazolam o propofol como la tercera línea de tratamiento. Y acá es una tablita parecida a la que mostramos de los fármacos de segunda línea. Midazolam, que es de los más comunes, haces una dosis de carga, una carguita a 0.2 miligramos por kilo, y ya después haces una dosis de mantenimiento de 0.05 a 2 miligramos kilo hora. Problemas. La depresión respiratoria, la mayoría de estos pacientes, si no es que todos, cuando ya los vas a meter a midazolam, hay que hacer intubación, ¿no? Para proteger vía aérea. Hacen hipotensión frecuentemente y uno de los problemas es que hacen taquifilaxis. Cada vez, si no podemos frenar el estado epiléptico, cada vez necesitan más dosis para tener el mismo efecto, algo que pasa comúnmente con las benzodiazepinas. El propofol, una dosis de carga de 1 a 2 miligramos kilo, y después lo mantenemos entre 30 y 200 microgramos kilo. Los efectos son muy parecidos, agregándole los efectos adversos, el síndrome de infusión de propofol. Estos dos, insisto, son como los más frecuentes que podemos usar, en los que podríamos tomar nota y decir, ay, ¿cómo eran las dosis? Por si llega un paciente, poder empezar estos fármacos. Los barbitúricos como pentobarbital y tiopental, el problema es que me hacen mucha depresión cardíaca y respiratoria, me hacen hipotensión y, por ejemplo, pentobarbital tiene hasta problema de hilo paralítico, hasta en el 10% de los casos. Y cuando está a dosis muy grandes, me hace también pérdida de reflejos de tallo, lo cual te puede asustar, ¿no? Híjole, ya mi paciente está mucho peor. No, le empiezas a quitar el pentobarbital y se empiezan a recuperar estos reflejos de tallo. Ketamina es uno de los fármacos que se está intentando usar para estos estados donde no sirve nada, donde es un estado súper refractario. Podríamos pensar en ella, no es como de nuestras primeras opciones para la tercera línea de tratamiento, y el isoflurano tampoco es una de las primeras opciones para tercera línea. Se utilizan también como la ketamina, como estas opciones de rescate de, pues no me está funcionando nada, vamos a meter algún otro fármaco. Entonces, agrandando un poquito la información de lo que ya vimos de midazolam, es un agonista del receptor GABA, así como diazepam, así como lorazepam, y si nos acordamos de la fisiopatología, pues lo primero que anda fallando es el GABA, no funciona y luego los receptores se internalizan, pues vamos a ayudarle a ese GABA. ¿Por qué nos ayuda o por qué nos gusta mucho midazolam? Porque penetra rápidamente el sistema nervioso central, porque su acción inicia dentro de pocos minutos, y otra cosa muy buena es que su vida media es corta, de 0.8 a 2.8 horas, lo que permite que hagamos una ventana neurológica rápida relativamente. Quiero ver cómo está. A ver, quítale la sedación y vamos a ver qué también está, o ponle el electroencefalograma, ya lo vamos a despertar y rápido ves una valoración clínica de tu paciente. Nada más tener cuidado y recordar que el midazolam penetra o difunde hacia la grasa, y entonces en pacientes obesos se tarda más en limpiar que estas 2-3 horas, y en enfermedad renal crónica pasa algo similar, se prolonga la depuración del midazolam y entonces se tardan más en despertar. Y ya hablábamos de la taquifilaxia, ¿no? Cada vez necesitamos más, sobre todo si lo usamos de manera prolongada. Hacen hipotensión los pacientes, 30-50%. No es raro que cuando ya estamos en una tercera línea, con midazolam, con propofol, pues ni modo, tenemos que poner aminas
para contrarrestar la parte de la hipotensión, para mantener a nuestro paciente con buenas cifras tensionales. El propofol tiene un mecanismo dual, este actúa sobre GABA, también receptores A, y también hace una inhibición de los receptores NMDA, que se acuerdan que eran los excitadores que estaban allá súper prendidos en la fisiopatología. También tiene un inicio de acción rápido, eso también nos gusta para el estado epiléptico, y además disminuye la utilización de oxígeno cerebral, por lo tanto nos ayuda a reducir un poquito la presión intracraneal. Mucha hipotensión también, 22 al 55%, y tener en mente que si uso dosis grandes por mucho tiempo, más de 48 horas, tengo riesgo del PRIS, que les decía, me da acidosis metabólica, me da rhabdomiólisis, me da falla renal, hipertrigliceridemia, que sería el menor de los males, bradicardia refractaria y falla cardíaca. Entonces, sí es un buen fármaco, nada más que a veces no hay que abusar de esas dosis excesivas. Y los barbitúricos, tiopental, tiopental y se me fue el otro que les puse, ya me anda pegando el pentobarbital, me anda pegando la noche, son agonistas GABA-A también. Estos medicamentos tienen como un efecto mucho más marcado y de hecho hasta disminuyen la temperatura corporal. Por lo tanto, podrían tener cierto efecto neuroprotector, lo que nos hablan en algunos artículos de la hipotermia, ¿no? Que hacen hipotermia para efecto neuroprotector. Bueno, acá no los metemos a hipotermia, pero sí disminuye un poquito la temperatura y eso se considera que pudiera proteger un poquito a las neuronas. Como les decía, en altas dosis me pueden hacer pérdida de reflejos de tallo cerebral, te puede sacar un susto si no sabemos eso, y le pones un electro y me pueden hacer un patrón isoeléctrico, o sea, como una muerte cerebral, y ay, caray, no, te quitas fármaco y bueno, empieza a regresar a la normalidad. Entonces, por su vida media larga, el tiopental puede durar 2-3 días con el efecto, a pesar de que ya no tienes la infusión. No se usan tanto por esto, porque te tardas mucho en hacer una valoración de tu paciente. También dan mucha hipotensión y, les digo, te da hilo adinámico. Entonces, este es el algoritmo que comentaba previamente. Tengo mi etapa 1 de tratamiento, tengo mi estado epiléptico. Bueno, ¿cuál voy a usar? Lorazepam, diazepam, clonazepam, podríamos agregar midazolam y algunos artículos incluso sugieren fenobarbital. Lo más común que usemos en etapa 1 es una benzodiazepina. No frenó la crisis a los 10 minutos, fenitoína o fesfenitoína, valproato, levetiracetam, lacosamida. Y vean, siempre dosis de carga y dosis de mantenimiento. Fundamental esa dosis de impregnación para que pronto pueda llenarse el paciente de medicamento y tratar de frenar la crisis. Llegamos a 30 minutos, no han cedido las crisis, pides cama en terapia, intubación orotraqueal y agarramos uno de nuestro fase 3, normalmente propofol o midazolam con su dosis de carguita y su dosis de mantenimiento. ¿Cuánto tiempo hay que mantenerlos con la dosis de sedación? ¿Cuánto tiempo hay que mantenerlos dormidos a nuestros pacientes? Entre los artículos y entre los neurólogos, de repente no nos ponemos de acuerdo, pero lo más común es que sean mínimo 24 horas. Sedado 24 horas y a las 24 horas podrías hacer una ventana terapéutica. Una opción más confiable y más segura, pero poco accesible, es tenerlos con un electroencefalograma continuo, un monitoreo continuo del electroencefalograma, para que con eso tú puedas ir diciendo, bueno, sí, ya estamos en un paciente candidato para quitarle la sedación, vámonos tranquilos, pero como es un poquito difícil tenerlo acá pues en la práctica, quizá 1 o 2 hospitales en cada ciudad o uno en las ciudades grandes lo tengan, entonces por eso es más, 24 horas y podrías hacer una ventana neurológica para ver cómo está tu paciente. Los algoritmos, si tú buscas entre artículos, pueden cambiar, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, en este algoritmo, en los primeros 5 minutos dicen, ¿no sabes qué? Métele lorazepam y casi de inmediato, métele una dosis de carga de valproato, de fenitoína, de cualquier otro. Hay manejos que algunos artículos nos sugieren que son como un poquito más agresivos. No está mal, ¿eh? O sea, realmente no está mal el pensar en decir,
te voy a dar un lorazepam de tu línea primera, pero de una vez te voy a impregnar para que ya vayas teniendo, además del efecto benzodiazepina, un efecto de otro tipo de antiepiléptico ya más duradero. Entonces, sí, en la práctica real considero que es una buena opción. O sea, no te esperes, sabes que a los 10 minutos, si sigue convulsionando, ya te voy a poner tu segunda línea. No, podríamos pensar en los dos. Prepárame, por favor, mi lorazepam para darle su primera dosis de benzo y de una vez me voy preparando mi dosis de carga de algún antiepiléptico, el que tengamos a mano, fenitoína, valproato, etcétera, para que tengamos línea 1 y 2 de manera inmediata. Esa podría ser una buena alternativa. Es un poquito más agresivo en el sentido de medicamentos, pero muy probablemente el cerebro del paciente lo va a agradecer. ¿Qué otros tratamientos tenemos? Entramos ya en la fase de súper refractario. Tengo 24 horas con sedación y a pesar de eso sigue convulsionando mi paciente. Bueno, muchas opciones. Vamos a ver ahorita en estas dos diapositivas que tenemos un montón de opciones para tratar a estos pacientes. No hay así como que una evidencia científica muy fuerte. Ahora sí que agarramos lo que podemos y le vamos a ir moviendo al paciente. Ketamina, por ejemplo, que lo habíamos visto en la tablita anterior, su mecanismo de acción es un antagonismo de NMDA. Entonces, hay un estudio que trataron a 94 pacientes con un estado epiléptico refractario y hubo una tasa de éxito de 63%. Es una buena opción, cada vez como que empieza a tomar un poquito más de relevancia esta ketamina, porque además es un efecto puramente NMDA, a diferencia de mida, propo y barbitúricos, que van mucho con GABA, acá como que le das por otro lado, le das a los NMDA. Perampanel es un fármaco que también es antagonista AMPA, es un fármaco que está teniendo mucha evidencia nueva, desafortunadamente todavía no nos llega acá a México, hay mucha evidencia que está surgiendo, sobre todo en Europa, con buena calidad, con buenas respuestas. Vamos a esperar qué más nos dicen de este. Ahí hay uno con 12 casos con buenas respuestas, pero pues 12 casos es muy poquito, ¿no? Necesitamos un poquito más de evidencia y que llegue para tenerlo disponible. Otra opción son los neuroesteroides. La alopregnenolona es una opción que podríamos usar porque en su mecanismo actúa como un modulador alostérico de receptores sinápticos y extrasinápticos de GABA. Desafortunadamente, aunque tenemos esta teoría de los mecanismos, es muy poco lo que hay publicado, ¿no? De repente hay un artículo ahí con 3 casos y entonces, pues bueno, sí está bien la parte teórica, ahora vamos a ver qué pasa realmente en la parte práctica. Y vean, tenemos un montón de cosas más. Ya habíamos visto también al isoflurano. Podemos pensar en anestésicos inhalados como una opción para tratar a estos pacientes. Hay quien dice gabapentina, con un efecto antiepiléptico muy bajito, pero bueno, en cuestiones ya de rescate y no tengo otra cosa, pues podría ser el topiramato, que lo habíamos platicado también. Normalmente lo reservamos como una etapa súper refractaria. Ya le di de todo, no se ha quitado, pues agrégale topiramato a su manejo, ¿no? Hay algunos artículos que nos dicen magnesio, dale magnesio, estabiliza la membrana celular, nada más vigilar que no se me suban los niveles arriba de 6.000 equivalentes por litro de magnesio para no evitar toxicidad, pero pudiera ser una alternativa. Hay quien da piridoxina, hay quien da bolos de metilprednisolona, acá los bolos sobre todo para la cuestión autoinmunidad, que pudiera ser un detonante del estado epiléptico, de igual manera la inmunoglobulina humana pensando en autoinmunidad y la plasmaféresis. Hay otros que dicen, bueno, y si lo metemos a hipotermia, a ver si con esto logramos que se reinicie el cerebro y ya no esté convulsionando. La dieta cetogénica es una buena opción. Problema nada más es que tengas un buen equipo de nutrición que te ayude con esta parte y hay buenas respuestas, sobre todo en niños. Encuentras en tus estudios de imagen que hay algo ahí focal que lo está dando el estado epiléptico, pues habla de la neurocirugía, ¿no? Y quítale eso y resolvemos quizá más rápido. Hay algunos otros que dicen estimulación del nervio vago, otros con terapia electroconvulsiva. O sea, llega un momento en estado epiléptico, afortunadamente no es lo común, pero llega un momento en donde ya te quedas sin opciones y entonces empiezas a buscar estas alternativas para buscar frenar esa actividad eléctrica excesiva en tu paciente. Esta última diapositiva me resume todo lo que hemos platicado y quizá un poquito más de que no mencioné. En cuanto al mecanismo patológico,
GABA falla, no tenemos inhibición y tenemos una excitación excesiva por NMDA y AMPA, y el GABA ya no responde, ¿no? Fisiopatológicamente, los receptores de GABA se meten, como ya habíamos dicho, se hacen endocitosis, y los de NMDA se empiezan a sobreexpresar. Después, incluso hay cambios en la plasticidad sináptica. Los receptores de GABA como que ya no funcionan, ahí están, pero ya no tienen la misma función porque hicieron cambios en su composición. Y mientras sigue avanzando, tengo la expresión alterada en genes con otras cosas como la expresión de la glicoproteína P. Esta glicoproteína P se encarga de sacar el fármaco de la neurona, dice, no, no queremos esto, y lo saca, y entonces es un mecanismo que aumenta la resistencia. Se hacen otras proteínas de resistencia a medicamentos, se hacen alteraciones en el objetivo del medicamento. Entonces, si se acuerdan, habíamos dicho, entre más me tarde yo en frenar un estado epiléptico, más difícil es, porque cada vez se hacen más mecanismos que evitan el cese de la actividad eléctrica. En cuanto al sistema patológico, en primera instancia tenemos una sobreregulación, un overdrive del sistema simpático. Entonces es frecuente que estos pacientes luego me hagan arritmias, me hagan hipertensión, sobre todo este tipo de cuestión cardiovascular, y puede llegar un momento en donde me hagan falla hemostática, ¿no? Donde ya es tanto la descarga adrenérgica, donde ya está tanto también la descarga eléctrica cerebral, que me pueden hacer una falla homeostática que te va a llevar a complicaciones mayores. Y esta grafiquita de abajo es la mortalidad. Si paramos en 2 minutos en la crisis, mi mortalidad está abajo de 1%. Pero si me tardo días, mi mortalidad se puede ir hasta 60%, porque hay que agregarle que esos pacientes ya están en terapia, ¿no? Y están intubados, y entonces ya tienen riesgos extras que conocemos todos, riesgos de infecciones, las cuestiones meras de la terapia. Entonces, además de tu estado epiléptico, entre más te tardes, te estás aumentando los riesgos por estar en un entorno hospitalario de alto riesgo para nuestro paciente. Bueno, es una revisión cortita, pero espero que hayamos repasado y dejado claro las bases de cómo reconocer y tratar un estado epiléptico. Les dejo mi mail para cualquier duda que puedan tener, no sé, requieran información, lo que sea. La verdad es que yo encantado siempre de contribuir a la academia, y pues dejo el panel abierto ahí con el doctor por si hay alguna duda que podamos aclarar.